Buenos días. Vamos a aplicar diagnóstico en ortodoncia. Lo importante del diagnóstico es sobre todo buscar, ¿no? Buscar si realmente el- lo que nosotros tenemos en el paciente es lo que realmente ha venido él a consultar. Y será distinto según las edades, ¿no? Entonces, en las edades de un paciente en crecimiento, tenemos que ver más que un motivo estético, bueno, viene por eso, viene sobre todo por preocupación de los padres, es el suficiente espacio para que las piezas erupcionen. En un adulto es distinto porque viene por un motivo estético, ¿no? O, en, o también por una molestia en la masticación en pacientes más severos. Pero en cualquier caso siempre hay un motivo de consulta diferente, ¿no? Bien, cosa básica, el diagnóstico en la palabra griega, en la traducción al castellano, es a través del conocimiento. Y como pongo ahí en el subtítulo, se indica una dirección. Y esa dirección nos va a permitir eh, priorizar cosas, jerarquizar. Y esa jerarquización va a depender también de lo que cada uno conozca de terapias y lo que uno conozca de diagnóstico. Si se hace análisis de modelos con Bolton, Moyers, se toma safermetrías, Yarabat, Ricketts, Steiner, McNamara, las que sean necesarias tomar, eso va a permitir un mayor análisis, un mayor detalle. Sato dice, la oclusión se trata con principios y no con técnicas. Esto parece como contradictorio, ¿no? Porque parece que uno va a un curso para aprender una técnica, pero el principio y la técnica son importantes, el protocolo es importante, pero sobre todo qué principios rigen un tratamiento. Y eso es lo que vamos a tratar de realizar, vamos a tratar de entender ciertos principios. Y la presentación de hoy es sobre todo eso, unos principios, ya no solamente considerar las mediciones, que es una técnica, sino qué principios rigen la ortodoncia. Y me sirvo de esta viñeta que encontré en el libro del Dr. Saida, en su libro de ortopedia, donde claramente es algo absurdo que un sastre quiera cercenar a un ser humano para que calce su terno, ¿no? Y debe ser al revés, es decir, que yo hago un terno para una persona, no hago ternos en serie. Los tratamientos no son tratamientos en serie, cada caso es cada caso, ¿no? Y hacemos el trabajo de individualización. Paso nos sirven de las cefalometrías, por supuesto, que es una ayuda. Las cefalometrías nos orientan, no determinan, ¿no? Entonces, esa medición, esa manera de conducir la terapia va a estar relacionada a cómo me guía unas reglas ortopédicas, unas reglas ortodóncicas en el caso de un paciente. El filósofo alemán Heidegger decía, tenemos que buscar lo verdadero a través de lo correcto. Y lo correcto en este caso serían esas normas, esas medidas que dan los distintos autores, ¿no? Steiner, Yarabas, McNamara, el que sea, es algo que me permite orientar mi tratamiento. Y ahora todos estamos, creo, viendo el gran desarrollo del diagnóstico digital y que es una ayuda, no un reemplazo, ¿no? A veces se ha pensado que es esta idea, ¿no? Que ya el pobre ser humano en su laptop, ¿no? En su computadora va a ser aplastado por estas fuerzas que se llaman inteligencias artificiales o aprendizajes profundos, como dicen con mayor propiedad los profesores de Stanford. Es una ayuda, no un reemplazo, pero hay que saberlo usar, ¿no? Porque si no nos lanzamos a usar este tipo de herramientas, nos vamos a quedar atrás. ¿Y qué ventajas tiene? ¿No? Una cosa muy básica, ayudan a ahorrar espacio, ¿no? Ahorrar espacio cuando se trata de analizar modelos. También lo que nos va a ayudar es a ensayar posibles ensayos de tratamiento, eso también va a permitir hacer, ¿no? Unas simulaciones. Eh,
ahorro de pasos monótonos también, ¿no? Y luego también posibilidad de corregir al software para proponer un mejor tratamiento. Eso también es una ventaja de este tipo de tratamientos usando la inteligencia artificial como apoyo. Y un ejemplo de estos es WebCep. A mí no, esta empresa no me paga nada. Yo la conocí gracias al doctor González, ¿no? En su canal de YouTube. Y es un software para analizar radiografías laterales, también frontales, pero que tiene una versión de pago, pero es cuando ya necesitas muchos análisis, ¿no? El gratuito te permite hacer 3 análisis y con esos ya bastan, no, creo que hasta 5, ¿no? Y con eso ya es bastante información. Entonces probar, poner su usuario y contraseña, acceder y cargar una foto de la lateral y poder trabajar con ella. También podemos incluir en otro tipo de software las tomografías y los modelos digitales, ¿no? Los escaneos digitales que también permiten el trabajo de análisis y diagnóstico. En cosa práctica, donde se necesita mucho más es en los tratamientos donde hay una alteración de la posición de los caninos, como en este caso, y que ese canino que se altera o que puede dañar, ¿no? Que puede dañar a un central o un lateral, si usamos el software adecuado, podemos ver qué espacio necesitamos, no hay espacio, ¿no? De una manera más precisa. También podemos tener visiones distintas de diversas regiones. Podemos hacer que el software también pinte con colores las zonas críticas para facilitar el análisis y también la explicación a los padres, ¿no? Acuérdense que este tipo de tratamientos, no en todos los casos, en algunos casos necesitará hacer extracciones. Entonces no es así pues sencillo decir, bueno, sí, necesitamos extraer, ¿no? ¿No? Sino lo que van a comentarnos es que van a necesitar, ¿no? Esa ayuda de nuestros pacientes para poder, la ayuda del paciente para colaborar porque les vamos a ofrecer un tratamiento que de buenas a primeras no es tan sencillo. Y eso nos lleva a explicar el principio ALARA, recordar un principio de la radiología, que ALARA es un acrónimo en inglés que en la traducción es tan baja, entre comillas, radiación como sea razonablemente posible. Entonces es razonablemente posible. Ahí evidentemente la idea es que me ayude a mi diagnóstico y que tiene que ser lo mínima cantidad posible. Esto ha mejorado, por supuesto, ¿no? Con el largo de los tiempos, pero cuando entra la tomografía y se ve su impresionante uso en nuestra profesión, es importante considerar otra perspectiva. Y por eso se habla del principio ALADA en vez de ALARA en tomografías, y que en la traducción es tan bajo como diagnósticamente aceptable, ¿no? Entonces acá ahora el centro es el diagnóstico, no tanto solo la radiación. Radiación va a haber, sino es el diagnóstico, porque en la tomografía obviamente hay mayor radiación. Y abajo está el pie de página del autor de este artículo donde plantea saber que por ahí va ese principio para poder usar, ¿no? A veces hay como que un temor, no, vamos a radiar. Sí, hay una radiación, pero acordemos que es de 8 a 10, 8 a 11 años, donde de repente necesitamos una tomografía porque de repente hay visos que no van a entrar las piezas dentarias. Entonces necesitamos usar ese tipo de herramienta diagnóstica para nuestro trabajo. Bien, las tomografías cumplen con el principio ALADA, ¿no? Diagnosticablemente aceptable. Y también podemos usar, ¿no? Esa tomografía para hacer aparte una cefalometría después. Entonces es muy fácil poder realizar este tipo de trabajo. Me gusta lo que dice el filósofo José María Esquirol en su libro Los filósofos contemporáneos y la técnica, y que unas mejores técnicas
dan un mejor diagnóstico. Dice Esquirol, la técnica une, tiene que ver con la verdad entendida como aletheia, desvelar, como hacer salir del oculto, ¿no? Entonces alguna vez salimos del oculto. La técnica no es un mero medio, la técnica es el modo de salir del oculto, ¿no? Eso es lo que hace una técnica, la técnica radiológica. Técnica y avance del conocimiento. Entonces, en un avance de conocimientos tenemos muchos aspectos a considerar. La técnica de la navegación nos descubre el mar como navegable, ¿no? Eso es lo que hacemos, ¿no? El hombre ha navegado gracias a los astros y luego ya con la tecnología se mejora, se perfecciona. El escultor hace aparecer la estatua de la piedra. Es lo que hacen los grandes artistas. Y en nuestro caso, lo que hacemos aparecer es un problema de espacio, un problema de forma, con nuestras técnicas radiológicas aplicadas a un tratamiento. La tomografía hace aparecer la anatomía real del paciente, la anatomía real del paciente. Bellini decía que el diagnóstico para él era una ciencia que se puede graficar como algo objetivo y el tratamiento un arte que es algo más subjetivo. En la inteligencia se ha visto que la inteligencia artificial ayuda mucho al diagnóstico, pero ya el tratamiento ahí sí hay bastantes errores porque hay muchas, bueno, más que errores, hay muchas maneras de abordar un caso, hay muchas técnicas, hay muchos planteamientos, muchos principios, ¿no? Y que es importante determinar qué principios estoy usando y ahora veremos algunos de ellos, de los más principales a mi modo de ver. Romano Guardini decía, la realidad es relacional y validada por otros. Y él hablaba de esta última, en el cuadrado inferior, de las realidades supraobjetivas o verdades supraobjetivas que superan solamente el número o la valoración personal, sino algo que es relacional. Eso de hacer análisis por pares es un poco eso, ser supraobjetivo, no solo hacerme llevar por mi propio criterio o por lo que a mí me parece. Por lo tanto, la lógica de la investigación es no solamente instrumentos, sino seres humanos y una relación o un análisis entre pares es lo de la viñeta, ¿no? Es analizar a otro científico con otras perspectivas de trabajo. Epistemología de Ronald Ransford, ¿no? Aquí me gusta mucho el planteamiento de este militar y luego convertido en político de la administración de George Bush hijo, que dejó unas palabras muy interesantes que han dado un aporte a la filosofía de la ciencia. Decía él lo siguiente, ¿no? Que hay un conocido sabido, el conocimiento establecido, cualquier cosa que ya conocemos de antemano, establecidos, ¿no? La gravedad o las leyes de Newton, ¿no? Cosas que ya sabemos, ¿no? Que existe. Luego hay un desconocido sabido, lo que se está investigando. Y ahí es pues un gran campo, ¿no? Y de investigación, un gran campo de trabajo para poder desentrañar lo que desconocemos a sabiendas. Desconocido no sabido, propio de los conocimientos por descubrir, ¿no? Y eso ya es, se, se pone más pequeño y un ejemplo de ello sería pues Colón cuando descubre América o cuando pues Faraday da con la manera de crear el motor eléctrico, ¿no? O Newton con la regla de la gravedad. Era un desconocido no sabido y que simplemente con investigaciones, intuiciones o pues aplicaciones de lo mismo se dio con ello. Bien, eh, estas son las ideas de Donald Rumsfeld. Vamos a concentrarnos en el desconocido sabido, que según el premio Nobel Thomas Schelling, él lo llama la ignorancia racional, ¿no? Es interesante este epistemorón que aplica Schelling, ¿no? Ignorancia racional. Y es lo que vemos, todos procuramos estar en tono con lo que conocemos y sabemos cuando tenemos una ignorancia. Ponemos los medios para salir de ese campo. Muy similar a lo que decía siglos anteriores a Schelling, el cardenal Nicolás de Cusa, la docta ignorancia, ¿no? La docta ignorancia. Eso es una ignorancia inteligente, una ignorancia que sabe que tiene que tener la humildad de reconocer que hay cosas que no conoce.
Y para eso hay que tener estrategias para lograr ampliar el conocimiento que cada uno tiene, ¿no? Y por eso pues hay un método de estudio, un programa de trabajo, las tesis tienen un procedimiento, ¿no? Hay una serie de cosas que hacemos para que eso tenga un verdadero valor en el futuro. Ya hemos dicho, ¿no? Pruebas, puede ser una prueba a doble ciego, ¿no? En las investigaciones se usa mucho el doble ciego para tratar de cortar de raíz los sesgos, las preferencias personales, las preferencias subjetivas de un investigador o de varios investigadores. La regresión por pares ya lo hemos mencionado, que también va a servir para este tipo de trabajos. Diagnóstico, ¿no? Em, por supuesto que lo primero son los pacientes, pero no podemos no podemos pensar que actuamos sin ningún norte. Necesitamos unos principios que nos ayuden a hacer un tratamiento. Y por eso vamos a explicar desde esa perspectiva el orden, pero sin olvidar que el primero es el paciente. Principios de algunas escuelas de ortodoncia, ¿no? Vamos a analizar las principales, seguramente me quedan en el camino varias, pero son los que a mi modo de ver y las que yo he ido conociendo en, en nuestra región tienen mucha más influencia. Una de ellas es la del doctor Andrews, con su escuela de los 6 elementos, ¿no? Y que en el año 72 publica una investigación que hace, de alguna manera, sintetiza, ¿no? Unos elementos que sobrepasan a lo que Angle enseñó en su momento, ¿no? En los años 30. Y eso es unos principios que le han servido no solamente para sistematizar la oclusión, ¿no? Sino también para proponer tratamientos. Y de hecho el mérito y lo interesante de Andrews es que también permitió el trabajo de los futuros tratamientos de ortodoncia porque modificó y planteó nuevos brackets en base al estudio antropométrico que hizo de muchas personas, ¿no? De varios casos ideales. Luego está el doctor Pedro Planas con su rehabilitación neurooclusal. El doctor Planas tiene un trabajo que procura centrarse sobre todo en la activación neuronal para buscar una buena formación, una buena oclusión de los pacientes. Después está el doctor Leopoldino Capelonza, un brasileño, con su morfologismo. Él lo que está tratando de buscar es que lo que necesita el paciente no es tanto que le planteemos normas, números, sino que planteemos qué es lo que va a necesitar el paciente y sobre todo la forma. Hasta cierto punto es pues interesantísimo porque por supuesto los pacientes no vienen para que me aplique usted los elementos de Andrews, ¿no? Vienen para que le soluciones un problema estético, funcional, de masticación. Y el morfologismo cubre todos esos elementos de una manera más práctica y sencilla. Ahora vamos a ver los tres esquemas. Análisis de las tres escuelas. Entonces el doctor Andrews engloba la filosofía FACE, las 6 llaves o 6 elementos, la técnica CCO, ¿no? Un doctor chileno, ¿no? Y bueno, hay Damon, ¿no? Obviamente Roth, hay muchas escuelas que son como hijitas del doctor Andrews, ¿no? Y que basan todo sobre ese trabajo. Habla de la maloclusión, por supuesto, como elemento principal, considerando estos elementos, las normas, ¿no? de lo que se establece en los diversos patrones de crecimiento según Andrews y por supuesto tiene que lograr unos resultados predecibles y repetibles a lo largo del tiempo. El doctor Pedro Planas también habla de la maloclusión e incluye el daño periodontal también como consecuencia de esto. La función oclusal perfecta para Planas es lo que va a determinar un buen funcionamiento y es una consecuencia de una activación neuronal. Y eso va a lograr una morfología oclusal equilibrada, que es lo que él está buscando. Luego Capellosa, con su morfologismo, habla de una maloclusión morfológica, es decir, no solamente es que una maloclusión es clase 1 o clase 2, sino que hay una morfología genética, ¿no? Que afecta también la maloclusión. Y eso afecta también a esa subjetividad en algunas normas, ¿no? Es decir, que ya no es tanto la norma numérica estudiada, sino la experiencia profesional la que va a determinar qué es lo que tenemos que hacerle al paciente. Bien, luego eso está determinado por la morfología facial genética
de cada uno de esos pacientes, y es lo que de alguna manera determina la gravedad del caso. Ahora vamos a ver. Y luego está la escuela de Viena, que tenemos, acá está el cuadro, no quiero detenerme en el cuadro, resalto ahí en rojo que ellos hacen que su tratamiento sea basado en la ATM, ¿no? Como dice el doctor Erti, ATM FIRS, ¿no? ATM FIRS. La escuela de Viena está liderada, ¿no? Ya murió el doctor Slavicek, el doctor Sato, ¿no? Los dos hacen un tándem, ya murió el doctor Slavicek, ¿no? Pero que al día, ahora en 2025 ya murió, ¿no? Me parece el 2023. Pero lo importante de esta idea, de este planteamiento, es que se basa primero en eso. Y a él, Slavicek habla sobre todo en su libro de la medicina de la oclusión, ¿no? Y si ahora los odontólogos estamos en esta lucha de defender que hacemos un acto médico, me parece muy actual y muy profesional considerar el acto médico, ¿no? Nosotros hacemos un acto médico, pero para eso tenemos que vivirlo primero, rescatar que estamos buscando la salud también de la articulación, no solamente la parte dentaria, ¿no? Bien, entonces ahí están la lista, las diferenciaciones, es muy interesante. Luego también sí es interesante ver que la Escuela de Viena, siguiendo a Sato, se focaliza en la dimensión vertical, no tanto la sagital, que es la más común, sino la vertical, porque es la más complicada de realizar, entonces, o de solucionar, no más que realizarse de solucionar. Neuroclusal, ¿qué es lo que nos dice el doctor Pedro Planas? Él tiene su perspectiva de la ortodoncia y vamos a ver qué es lo que nos menciona. Bien, lo primero es ver que esta función, lo que decía Planas decía, ¿no? Que se hacía tratamientos tardíos y que su objetivo más importante era la estética y muy poco una del equilibrio oclusal y la función. Y bueno, en esto no le falta razón, es decir, que a veces se prioriza otro tipo de actividades, otro tipo de objetivos que de repente no es propiamente la salud, sino solamente lo estético. Bueno, hasta ahí le damos la razón al doctor Planas. Claudio Bernard decía que la función crea el órgano y el órgano proporciona la función. Este es el principio por el cual se rige la RNO. Si usamos el aparato masticatorio más, eso va a crear la función y esa función será una función adecuada, ordenada, equilibrada y hará que se eviten maloclusiones. Esa es la idea de fondo del doctor Pedro Planas, usando a Claudio Bernard. La función arranca de una excitación neuronal. Si esta es fisiológica, producirá una función y desarrollo fisiológico bueno. Lo mismo, ¿no? Es decir, que hay que usar más el aparato estomatognático para que todo funcione. Lo que acá se olvida del doctor Planas es que no es solamente que funcione. Podemos tener un paciente clase 3 o un paciente que tiene una retracción maxilar y porque más que mastique cosas muy duras, no va a hacer que un maxilar desarrolle más o que una mandíbula se retruya cuando es clase 3. O sea, es decir, no es solamente masticar más, ¿no? No es solamente tener esa perspectiva, sino que sí, la función evidentemente de algo si no funciona se atrofia, ¿no? Por supuesto, pero no es el caso de alteraciones óseas más graves. Toda la reunión se fundamenta en descubrir dónde, cuándo y cómo hay que actuar sobre sobre los centros neuronales receptores que proporcionan la respuesta del desarrollo del sistema estomatognático para que, excitándolos fisiológicamente y en la medida necesaria, nos proporcionen una respuesta de desarrollo normal y equilibrado. Bueno, centros neurales receptores, ese es su planteamiento central. Y ahora vamos a hablar del patrón tridimensional para el diagnóstico que habla el doctor Capelosa. Decía, es simplista intentar encuadrar maloclusiones que son tridimensionales en la relación sagital de los molares. Y es verdad, ¿no? La llave molar de Angle, que es un análisis sagital, ayuda, facilita, pero no es toda obviamente, ¿no? El aparato masticatorio no es solamente algo sagital, ¿no? La enfermedad es el disturbio del crecimiento y las alteraciones dentarias son señales, signos. Bien, entonces para él esa enfermedad va a producir un signo en las características de un paciente. Bueno, hasta ahí pues todos
Estamos de acuerdo, me parece. Y él introduce el concepto del patrón facial, es lo característico de Capelosa. ¿Qué es el patrón facial? Es el resultado de una programación genética de la forma de la cara y la cara que solo podemos reorganizar y no cambiar, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay como una determinación de algo que está enclavado y que tenemos que a partir de eso trabajar. El patrón puede ser 1, 2, 3, cara larga y cara corta, ¿no? Entonces, esos son las diferenciaciones que hace el doctor Capelosa en su estudio, en su planteamiento filosófico. Capelosa denomina enfermedad al patrón 2, 3, cara larga y cara corta, ¿no? Entonces aquí está, a mi modo de ver, el hándicap de, este, de esta filosofía, ¿no? Su deficiencia es considerar que lo normal es casi una excepción, ¿no? Y sabemos que no es así, o sea, habrá pacientes que serán cara larga, cara corta, pueden tener problemas, por supuesto, de oclusión, pero no es una enfermedad, es una alteración. Él le llama enfermedad, ¿no? Y ahí es donde uno, bueno, personalmente yo discrepo, ¿no? Porque no es una enfermedad tener una cara corta, una cara larga. Es verdad que la cara larga o un patrón 3 pueden producir más problemas, eso sí, pero no es una enfermedad, no es una alteración que hay que minimizarla, detectarla, ¿no? Disminuirla. Concepto de patrón es el resultado del crecimiento y del desarrollo. El patrón es el mantenimiento de la configuración de la cara, no es algo permanente. El ideal no puede ser un punto, sino una dirección. Entonces, en esto coincidimos con el diagnóstico de las normas de cualquier planteamiento. Lo ideal, lo normal, nos ayuda, nos orienta, nos dice por dónde ir, ¿no? Pero ya uno va viendo qué es lo que necesita cada paciente y qué es lo que el paciente quiere de nuestro tratamiento, de su tratamiento. Y acá vemos una diferenciación, la faciometría, que es lo que hace Ricketts, lo que hace el doctor Andrews, el doctor Roth, eh, y el análisis morfológico subjetivo del doctor Capelosa. Y podemos decir que lo normal es lo aceptable, ¿no? Es algo aceptable. Acepto, ¿no? Lo normal, ¿no? Es aceptable. Bien, comparación. Faciometría, la norma es el número, necesitamos medidas y ángulos. El análisis subjetivo de Capelosa, lo importante es la experiencia profesional y hay unas referencias anatómicas que hay que respetar. Capelosa. La relación molar es como la fiebre, un signo, y la clasificación de Angle ayuda pero no define las alteraciones. Terminando lo de Capelosa. Lo normal es lo excepcional, dice él, le hemos dicho, ¿no? Para él es todo enfermedad. La cefalometría y el morfologismo se complementan, es algo importante considerarlo. La cefalometría puede tener sus, a veces, contradicciones hasta cierto punto, pero puede complementarse con lo que dice Capelosa. Y como decía el cardenal Bergoglio, el Papa Francisco, primero es la persona y luego la idea, ¿no? Primero tenemos un paciente y luego las ideas que tenemos de lo que es normal. Por supuesto que eso normal me va a ayudar a planificar el tratamiento. Pero primero el motivo de consulta de un paciente, que en muchos casos será algo sensato, a veces puede ser algo no sensato y hay que orientar al paciente. Entonces ahí está un poquito también el matiz que tenemos que hacer. Escuelas del pensamiento. Pensamiento ortodóntico, ¿no? Por supuesto. Planteamientos desde la filosofía de la ciencia. A mí me sirve mucho tener los planteamientos que da la filosofía de la ciencia, la filosofía humanística, su diferenciación, para ordenar las diversas escuelas que hemos analizado hasta ahora. El determinismo es un modo de englobar a diversas maneras de pensar donde hay cosas que están como que mecanizadas, ¿no? Una detrás de otra. Hay una causa, un efecto, y eso es como un circuito cerrado. En esto podemos encontrar a Angle o que son Andrews, ¿no? Que permiten una sistematización, ¿no? Ordenada, circular, repetible, ¿no? Que va a terminar siendo algo para ayudar a los demás. Y acá
se ve un planteamiento más de ciencia que de arte, ¿no? Ese es un poquito el determinismo. Y podemos ver el otro extremo, el ampliativismo, ¿no? Como su nombre mismo lo indica. Capelosa, Plana, Sato pueden caber dentro de este planteamiento, ¿no? Si uno es muy subjetivo en el planteamiento como Capelosa, pues es muy amplio en lo que puede hacer o no hacer. Eso tiene sus ventajas, sus desventajas. Es más arte que ciencia, ¿no? Por supuesto, uno lee a Sato, Capelosa, Planas, son pues pensadores, ¿no? Pensadores que a veces sus ideas son atractivas, pero a veces no calzan con lo que realmente sucede, ¿no? Pero por lo menos a Sato, ¿no? Me gusta más lo que dice más que lo que hace, es decir, su técnica, ¿no? Su técnica miau, pues yo no practico miau, no hago miau, ¿no? Pero sí sigo sus postulados que me parecen interesantes. Psicología y diagnóstico en ortodoncia. Bueno, estamos hablando de diagnóstico. La psicología tiene una importancia. La ortodoncia no solo implica mover dientes, también se trata de entender al paciente y su contexto emocional y psicológico. Está claro, todo es psicología, en todo entra, ¿no? Uno va a un abogado y también hay un aspecto psicológico, ¿no? O sea, me cae bien el psicólogo, yo estoy también en unas buenas circunstancias y evidentemente también la ortodoncia tiene esa perspectiva. Percepción de la oclusión. Los pacientes tienen diferentes percepciones sobre su maloclusión y el tratamiento influenciados por las experiencias personales y culturales. Cuando tenemos un paciente tiene su perspectiva de vida y eso va a influir en lo que hagamos o no hagamos. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros a poder plantear un plan de tratamiento en base a lo que pide, ¿no? Habrá pacientes muy exigentes que han pasado por muchos especialistas y que pueden hasta enseñarnos, ¿no? Entre comillas, cosas, pero lo importante es saber matizar eso. O habrá otros que no tienen mucha experiencia y les parece todo maravilloso, todo bueno, ¿no? Percepciones distintas del paciente y del odontólogo, por supuesto, hay que alinear expectativas. Uno tiene una formación universitaria de una manera, en el área que sea, en este caso estamos hablando de ortodoncia, ¿no? Pero en cualquier área, con lo que tiene el paciente en su cabeza, ¿no? Y hay que llegar a un punto medio, que de repente no será el ideal, ¿no? Pero es el que a veces nosotros necesitamos eh, apuntalar o mejorar. El doctor Sadia, en su librito de ortopedia, dice, presenta unas preguntas que a mí me parecen también muy orientadoras en el diagnóstico. ¿Por qué pasó esto? ¿No? Es lo primero que tenemos que plantearnos. Nos lo preguntan los pacientes, nos lo preguntamos también nosotros. ¿Por qué pasó esto? Es algo que hay que siempre plantearse. ¿Qué pasó? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo llegamos a esta malformación? ¿Cómo se dio este apiñamiento? ¿Por qué se agravó este apiñamiento? Es algo que también hay que responderse. ¿Cuándo empezó esto? Bueno, por eso estudiamos la ortodoncia interceptiva. Muchas maloclusiones pueden originarse en la mixta, en la dentición mixta. Y por eso es importante analizar ese momento de la evolución de la dentición. ¿Cuándo empezó eso? Puede empezar ahí, puede que de repente ahí pudimos haber arrancado un problema. Puede ser que también sea un problema neonatal, un problema de alteración de forma de las piezas dentarias, sea algo más genético, venga de mucho más atrás. Puede ser solamente el tema de tamaño de dientes, una discrepancia alveolo-dentaria y que sea en la mixta donde podemos disminuir ese problema. ¿Cuándo debo de empezar? Entonces acá ya hemos visto, se ha analizado la maduración vertebral cervical, el pico de crecimiento, el momento adecuado, oportuno, antes o después del pico de crecimiento, ya hemos dicho, ya qué significa o qué implicancia tiene ese tipo de perspectivas. ¿Cómo lo haré? Bueno, acá está el tratamiento, habrá cosas que podré hacer, otras que no podré hacer, otras que tendré que derivar, ¿no? Por el bien del paciente. Bien, entonces son como preguntitas que ayudan a este planteamiento de nuestro trabajo diagnóstico. Calidad de vida en salud y un paradigma, ¿no? Entonces aquí, pues obviamente es una broma, ¿no?
A un paciente no lo vamos a vendar totalmente, ¿no? Ahí casi matándolo, ¿no? Nuestros tratamientos no son así, ¿no? No deberían ser así. ¿Por qué hacer un tratamiento? ¿Para qué hacer un tratamiento? ¿No? Tenemos que hacer esas preguntas. ¿Para qué hacer este tratamiento? ¿Qué es lo que me implica? ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Qué es lo que el paciente me va a colaborar? ¿No me va a colaborar? ¿No? Y hay que hasta cierto punto medir, ¿no? Se me vino ahora a la cabeza en una clase que se nos dio en la Universidad San Martín de Porres en Lima, eh, sobre fotografía. El colega que nos hablaba nos decía que hasta tomar una foto de repente puede desanimar a hacer un tratamiento, ¿no? Porque hay que hacer que el paciente abra mucho para tomar la foto, y esa experiencia de repente de estar forzando los labios, ¿no? Abrir mucho la boca, una vez, dos, hasta que salga la foto perfecta, puede ser que perdamos puntos con el paciente, ¿no? Entonces hasta en esas cosas hay que cuidarse. Criterios en la calidad de vida. Primero, tener en cuenta las preocupaciones y expectativas del paciente, por supuesto, no es algo evidente, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el paciente? Tener en cuenta que cuenta sus preocupaciones, hacer que el tratamiento sea aceptado mejor por el paciente. Y acá está también la labor docente de cada uno de nosotros, porque puede el paciente no tenga mucho, no valore mucho un tipo de tratamiento o venga por otro tipo de cosas, pero ahí será la orientación de nosotros, ¿no? Para ayudarlo a, a mejorar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un paciente puede ser anémico, ¿no? No lo sabe. Le gusta comer rico, ¿no? Pero no es una dieta muy nutritiva. Y tenemos que sugerirle, se tiene que sugerir que coma cosas que de repente no le gustan, ¿no? Y hay que hay que persuadir a una persona para que tenga una mejor alimentación, aunque no le guste mucho. Pero una persona anémica sufre mucho, puede ser una persona vulnerable en su salud. Centrarse en el paciente en su conjunto y no solo en la alteración o la enfermedad, ¿no? Por supuesto, ¿no? Vemos en conjunto a las personas. Concepto de calidad de vida se da cuando la persona mantiene su dignidad dentro de los límites posibles en las actividades esperadas o inesperadas de una enfermedad o accidente. Mantener su dignidad. Eso es sobre todo la calidad de vida, ¿no? Habrá cosas, algún tratamiento que será para personas indignas, ¿no? Indignas, o decir, o que me minimizan, ¿no? También podría decirse así, ¿no? Bueno, hay que considerar también esa perspectiva. Estado de salud es diferente a experiencia de salud, ¿no? Es decir, alguien puede estar en un estado de salud malo, pero puede tener una experiencia de salud buena, ¿no? Es decir, a veces, uy, pero estoy bien, ¿no? Pero de repente tengo un análisis de sangre malo, ¿no? Entonces, obviamente hay algo que corregir. El estado de salud es el diagnóstico medible, ¿no? Es lo que tenemos que medir. En parte de esa medición hacemos nuestro trabajo. Y la experiencia de salud incluye condición de salud subyacente, dolencia, trastorno, que es lo que tiene un paciente, ¿no? Es algo que está ahí, ¿no? Y que obviamente es lo que permite ayudar o caminar en un tratamiento. Nivel de funcionalidad, ¿qué funcionalidad tiene un paciente? ¿Funcionan sus organismos? ¿Están a tope o no? Resiliencia, capacidad para enfrentar el estrés y la enfermedad. Espero esta palabra se mencionó muchas veces, resiliencia, ¿no? Enfrentar las cosas, ¿no? Bien, entonces todo esto es la experiencia de la enfermedad, ¿no? Factores psicológicos que afectan al tratamiento. Motivaciones para buscar tratamiento, dificultades de la comunicación. Muchos pacientes buscan tratamiento por características específicas que consideran indeseables en su apariencia, ¿no? Eso es un motivo. La comunicación efectiva entre el ortodoncista y el paciente es crucial para asegurar que se comprendan las expectativas y riesgos del tratamiento. Entonces, ser claros, ¿no? Por lo tanto, alinear las expectativas del paciente con los resultados posibles. Estrategias comunicativas con los pacientes. Instrucciones claras y breves, uso de recordatorios escritos, ¿no? Les va a pasar mucho, me pasa a mí también, que uno explica al paciente lo que es el tratamiento y al mes siguiente parece que se le olvidó todo y otra vez le tienes que explicar y así, un mes, dos, tres meses, hasta que de repente ya, no, sí, verdad, ¿no? Así era. Hay que comunicar muchas veces, repetidos, aunque ya lo hayamos mencionado, uno diga, pero
A uno se puede hasta enojar, pero ya te lo he dicho, ¿no? No hay que repetir, no hay que tener paciencia, ¿no? Porque uno puede empezar, ya, pues ya, ¿para qué voy a otra vez hablar? Hay que aceptar los defectos de los pacientes, ¿no? Aceptar con paciencia los defectos de los demás. Conclusiones. Relevancia del enfoque psicológico. Comprender los aspectos psicológicos puede mejorar la satisfacción del paciente y los resultados del tratamiento. Necesidad de una evaluación cuidadosa. Los ortodoncistas deben estar atentos a las preocupaciones estéticas excesivas y considerar la salud mental del paciente antes de iniciar un tratamiento. Resaltaría acá las preocupaciones estéticas excesivas. Eso sucede, ¿no? Sucede, me pasa muchas veces que los pacientes vienen por pequeños defectos que uno puede tener y que sí, se los puede tratar, sí, pero a veces hay que decirle, mira, esto te va a considerar un año de tratamiento, ¿no? Yo lo hago, no hay problema, pero mira, a mi modo de ver, de repente no vale mucho la pena, ¿no? Pero bueno, tú decides. Bien, también me sirve mucho este diagrama del doctor Pablo Ferreiro y Manolo Alcázar de este libro Gobierno de Personas. Y hace en esta cuadrícula, ¿no? Esta cuadrícula de plenitud, éxito, vacío, fracaso, pensando en las motivaciones de los pacientes. Lo ideal sería que todos estemos en el cuadrante A, seamos exitosos y vivamos plenamente. Otra situación, ¿no?, menos deseable sería que tengamos un fracaso, pero vivamos en plenitud de vida, ¿no? O sea, es decir, tenemos una familia feliz, pero hemos tenido un fracaso, ¿no? Nos va bien en las relaciones interpersonales, tengo muy buenos amigos, pero he fracasado en alguna cosa. Luego, el tercer cuadrante pues es poco deseable, un fracaso y un vacío de vida, ¿no? Eso no es nada deseable para nadie. Y el otro es el éxito y el vacío. No puedo ser exitoso y tengo una vida vacía. ¿Eso en qué se da? Pues muchos artistas, ¿no? Uno ve un concierto, la biografía de un artista nuevo o antiguo, y siempre se da esta situación. Uno es exitoso, todo el mundo lo aplaude, lo quiere besar, tal, estar al lado de él, pero está vacío por dentro. Bueno, eso pasa en los pacientes, ¿no? No atendemos ricos y famosos, eso también pasa en mucha gente, ¿no? Que le va bien en su negocio, tiene platita, tiene un carrito, una casa, dos casas, pero tiene un vacío en la vida y lo trata de llenar mejorando su estética, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también. Bien, ahora voy a explicar en el tema del diagnóstico la etiología del error, ¿no? Me sirvo mucho de un esquema que hace Carlos Llano. Y por supuesto que aquí, como viñeta, ¿no?, graciosa, pues estas líneas es de culpables, ¿no? Hay que buscar el culpable y acá todos son puros médicos, ¿no? Entonces, ¿quién es el culpable? Entonces, en la etiología del error lo que tratamos de ver es quién es el culpable en la medida de nuestras posibilidades en nuestro tratamiento, ¿no? Nosotros somos los culpables. Cada uno de nosotros puede ser el número 2, el 3, el 4, el que sea. Por ejemplo, hemos cometido la pata, no lo cometeremos. No es normal, ¿no? Lo importante es poner rápido el remedio y ayudar y ponerlos, ¿no? Tener un servicio mayor cuando realmente no hemos actuado bien. Bien, etiología del error. Él habla de los psicológicos y dentro de los psicológicos dice que a veces se asigna poca importancia a algunos hechos, ¿no? Y es eso. A veces si damos poca importancia a un elemento del diagnóstico, si no valoramos la importancia de una cefalometría, si no medimos modelos, si no hacemos un análisis de Moyer, de Bolton o o el análisis que hayamos aprendido, vamos a poder fallar, ¿no? Por no darle importancia a eso. Falta de memoria también, ¿no? Todos tenemos hasta cierto punto, nos olvidamos las cosas, pero lo importante es anotar, tener todo escrito, ¿no? Repasar nuevamente un libro, ¿no? Eso ayuda mucho a esa falta de memoria, a esa pérdida de memoria. Precipitación en el juicio, intuir, ¿no? Eso que algunos dicen, ¿no?, que diagnostican con la nariz, ¿no? O sea, decir, no, yo no leo, no analizo, no, intuyo, ¿no?, qué es lo que se me viene, ¿no? Y a partir de ahí hago cosas. Bueno, eso es un error.
Éticos tienen un sentido más profundo, puede ser el egoísmo, ya eso es parte de esa poca formación de casa, egoísmo, individualismo, pereza, ya por supuesto, todos podemos ser perezosos, ya no quiero hacer este análisis, en fin, está muy relacionado también a asignarle poca importancia a algo, ¿no? Está muy relacionada, ¿no? Luego tenemos la vanidad, ¿no? Ya algo pues ya mucho más llamativo, ¿no? Hacerlo por vanidad, hacer por la vanidad, por las cosas, ¿no? Y en este libro maravilloso, Las virtudes del fracaso, dice, la verdad es un error corregido, ¿no? De Gastón Bachelard, ¿no? La verdad es un error corregido. Entonces, cuando hacemos un diagnóstico y cuando sabemos reconocer un defecto, estamos corrigiendo y estamos buscando una verdad. Bien, remedios del error. La humildad, por supuesto, es un método, la técnica, la que sea, y la reflexión en caso de un caso, cuando vemos un caso, ¿no? Darle vueltas, qué puedo hacer, un escenario 1, escenario 2, ¿no? Tener eso en cuenta. Orígenes de los errores prácticos, ¿no? A veces es tener una perspectiva, pues, que solo mira hacia atrás cuando piensa que está mirando hacia adelante. Luchar contra las ideas ancla, ¿no? Eso es lo que dice Carlos Llano. Hay algunas ideas que pueden eh, amarrarnos, ¿no? A mí me han enseñado esto en la universidad, ya no, de ahí no suelto, ¿no? Hay que seguir avanzando. Hay muchas ideas que podemos experimentar. No rectificar, por supuesto. No tener perspectiva, ¿no? Cerrarse a nuestras propias ideas. Pensar que somos profetas, que solamente estamos mirando hacia adelante y no lo que nos toca analizar ahora en un modelo. Errores en el diagnóstico, según el doctor Bachetti, ¿no? No entender el crecimiento craneofacial y realizar extracciones sin necesidad, ¿no? Lo que ponía la viñeta inicial, ¿no? De querer cortar las piernas porque el terno es chiquito, ¿no? Entonces, no, obviamente hay que adecuarse al paciente. No entender las expectativas y miedos del paciente, ¿no? Conocer al paciente. Pensar en resultados ideales y no en resultados razonables y óptimos, ¿no? Siempre hay que poner el planteamiento ideal de un paciente, ¿no? Siempre, porque todo se puede enterar de qué cosas se puede hacer en una situación dada. Pero siempre saber, esto es lo razonable, ¿no? El tiempo, el dinero, la circunstancia, la colaboración es lo que nos debe empujar. Bien, entonces estas son como las ideas principales del diagnóstico, ¿no? He hecho un repaso de filosofías, de lo que es el error, ¿no? Y también el aspecto psicológico en un paciente. Bien, eso es todo.